Vamos a ir Marcos 9 y vamos a leer del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13. Marcos 9, verso 1 dice así: También les dijo: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oigan. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. Si tú recuerdas, la semana pasada nos compartió David acerca del precio de seguir a Jesús. Si tú recuerdas, por fin Pedro dio una en el capítulo 8. Pedro, cuando Jesús hace una pregunta en el versículo 27, dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a ninguno. Es decir, Pedro acaba de hacer una confesión. De hecho, sabemos que fue el Espíritu Santo el que le reveló a Pedro que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el ungido, el escogido de Dios. Ahora, Jesús, después de esa confesión, hace un anuncio. Jesús, imagínate, los discípulos acaban de ver por fin que Jesús es el escogido de parte de Dios. Ahora, no significa que ellos entendían con claridad quién era Jesús. Si tú recuerdas o si tú sabes, el pueblo de Israel esperaba un libertador político. Recuerda que el pueblo de Israel estaba bajo dominio de Roma, de tal manera que ellos esperaban a este caudillo que los iba a hacer libres del imperio romano. En muchos sentidos veían a Jesús de esa manera. Ellos no lo veían como hijo de Dios, sino como aquel caudillo que los iba a libertar. Pero de repente Jesús, después de que ellos dicen, bueno, Pedro dice: tú eres el escogido de Dios, tú eres el ungido que estamos esperando. Pero Jesús, en el verso 31, les comienza a enseñar que es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, muera y resucite al tercer día. Ahora, ellos acaban de empezar a captar que este Jesús es el libertador, y luego les dice que va a morir. Entonces, sabes que Pedro, que ahorita le habían dado una palomita, Pedro nuevamente habla y regaña a Jesús por estas palabras. Y entonces Jesús le dice que es Satanás, está actuando como Satanás, lo regaña: quítate de delante de mí, Satanás, le dice, porque me estás estorbando. Y entonces, imagínate cómo queda la gente, cómo quedan los discípulos. Tienen esta idea de, ok, él es el Mesías, pero ¿cómo el Mesías tiene que morir? ¿De qué se trata esto? Y no solamente eso, Jesús, a partir del verso 34, hace
un llamado al discipulado, pero lo hace de una manera extrema. Dice, todos aquellos que me quieran seguir tienen que morir a sí mismos. Dice el verso 34, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Y David nos decía la importancia de entender esto. Seguir a Jesús tiene costo. Seguir a Cristo cuesta. Y Jesús dice, lo que tienes que hacer es tomar este instrumento de muerte que es la cruz y tú mismo asumir que estás muriendo. Tienes que morir. Seguir a Jesús tiene un precio y Jesús está llamando a este discipulado extremo, radical. Síganme sabiendo que van a morir. Ahora, en el caso de los discípulos fue literal casi para todos ellos. Ellos murieron literalmente por seguir a Jesús. Y en la mayoría de nuestros casos no es así. No es en este grado. Sin embargo, para los discípulos le costó la vida literalmente seguir a Jesús. Ahora, imagínate con estas cosas. Jesús termina en el verso 1 del capítulo 9, porque en realidad este pasaje está pegado a la idea anterior. Dice en el versículo 1 del capítulo 9, también les dijo, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ahora, ¿sabes? Jesús va a hacer algo. Jesús acaba de dejar a los discípulos con la víbora chillando, porque les acaba de decir, ¿sabes qué? Sí soy el Mesías, pero tengo que morir. Y a ustedes les cuesta muy caro, les va a costar muy caro seguirme. Síganme. Y los discípulos así como, ¿qué ondas? ¿Qué va a pasar con este Jesús? Pero lo que Jesús va a hacer es que va a manifestar de su gloria. Esta ilustración no sé, la tengo fija desde hace muchos años, porque ¿se acuerdan los que eran fanáticos de la lucha libre? No los de ahora, no de la lucha libre americana, la lucha libre mexicana. No sé si se acuerdan que los luchadores antes eran celebridades de cine y toda la cosa. Y no sé cuántos de ustedes recuerdan Mil Máscaras, por ejemplo. Licenciado, a lo mejor sí le tocó a usted, que es de la camada, ¿no? Algunos que les haya tocado en Mil Máscaras, que lo invitaban a algún programa y le decían, oye, pero pues ¿quién eres? Y toda la cosa, siempre la identidad secreta, ¿no? Y de repente se ha fijado que todos los luchadores eran trompudos, ¿no? Todos estaban trompudos siempre, ¿no? Y se levantaban y traía otra mascarita, nada más el antifaz acá, ¿no? Pero ya descubría un poco más de su rostro. El asunto es que nunca ningún luchador decente mostraba su verdadera identidad, pero de repente se levantaba la máscara y mostraba parte de quién era. Bueno, Jesús se va a levantar la máscara. Lo que va a hacer es mostrar de su gloria, de quién es verdaderamente Cristo, para que los discípulos puedan ver. ¿Y qué es lo que va a suceder? A través de este incidente, Jesús va a mostrar su verdadera identidad y los va a llevar, número 1, para que vean la gloria del Hijo de Dios. Número 2, para que escuchen la voz del Padre. Y número 3, para que entiendan esta aparente contradicción de que el siervo sufriente que va a morir en la cruz es el mismo Rey victorioso que ha conquistado la muerte y que está por encima de todo. Una visión que parecía incompatible para los discípulos y que el día de hoy a muchos puede parecerles incompatible. ¿Cómo este hombre que murió en la cruz es Dios? Pero es lo que Jesús va a mostrar a través de este incidente. Ahora, Jesús comienza en este versículo 1 y da este anticipo. Dice allí, hace una afirmación en el verso 1, están los discípulos, acaba de hablarles de este costo de seguirlo, y él les dice, de cierto les digo, les aseguro que hay algunos aquí que no van a morir hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Algunos que no van a morir hasta que vean el reino de Dios con poder. Ahora, muchas personas han hecho diferentes hipótesis acerca de a qué se refiere esto. Y algunos dicen, esto se está refiriendo al tiempo final cuando Jesús regrese. Bueno, lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo como para que estén vivos algunos de esos. Entonces, definitivamente no apunta a ello. Número 2, algunos dicen, Jesús estaba refiriendo a la gloria mostrada en la resurrección. Al hecho de que morir
y resucitar, iba a manifestar la gloria de Cristo. Y de hecho, sí manifiesta la gloria de Cristo. La Biblia nos habla de que fue manifestado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección, dice Pablo en Romanos capítulo 1. Pero dicen, sí puede ser, pero también hay otra opción. Puede ser que hable de la gloria de cómo Jesús la manifestó a través de diferentes milagros y manifestó su poder durante todo su ministerio en la tierra. Pero en el contexto, aunque todas las demás pueden ser, en el contexto inmediato a lo que apunta es que esta gloria de la que habla es el anticipo que reciben en la transfiguración. Fíjate cómo está ligado el versículo 1, por eso está en el capítulo 9. En realidad la idea viene desde el capítulo 8, pero dice el verso 2, 6 días después de esto. Jesús acaba de decir esto, algunos que están aquí no van a morir sin antes ver la gloria de Dios viniendo con poder. Y dice allí que 6 días después Jesús toma a 3 personas de los discípulos, no van los 12. Toma a 3 personas, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice, los lleva aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Todo el contexto apunta a que es este evento al que hace referencia del reino de Dios venido con poder. Hagan de cuenta que fue un tráiler de lo que va a suceder, ¿no? A mucha gente no le gusta ver los trailers, a mis hijas no les gustan ver los trailers porque luego ya no quieren ver la película. Pero Jesús les enseñó un tráiler del reino y la gloria de Dios para que vieran lo que venía más adelante de una manera completa. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? Jesús nada más les va a dar un destello de su gloria para que ellos sepan qué es lo que viene más adelante. Y entonces aquí toma a estas 3 personas y los lleva aparte a un monte alto. Ahora, había 2 montes, la tradición dice que uno era el monte Tabor y el otro es el monte Hermón. El monte Tabor pues era como el cerro del Bachoco aquí, ¿no? Era un monte muy alto, ¿no? No, sí, era más o menos, eran 1000 y cacho metros. Pero el monte Hermón eran casi 3000 metros, más o menos. El asunto es que no se sabe exactamente cuál de los 2 fue. El punto es que lleva a 3 de los discípulos y dice que sube con ellos. Este es un relato paralelo. Si tú ves en Lucas capítulo 9 vas a encontrar el mismo relato. Y es interesante porque allí te dice que Lucas te dice que Jesús sube con los discípulos a orar. Sube a orar, pero ya sabes que los discípulos eran buenos para orar, así como nosotros, ¿no? Si te has fijado, dice allí, mira el versículo 29, ve a Lucas 9. Lucas 9, 29. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco resplandeciente, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Mira el verso 32, y Pedro y los que estaban con él, ¿qué estaban haciendo? Jetones, tan rendidos de sueño. Ok, eso no lo dice Marcos. Marcos dice, no, vamos a contar una perspectiva distinta. Subieron ellos con Jesús. Y entonces dice Marcos que suben y allí dice que en el monte solo se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar es la palabra metamorfo, donde sabemos que viene la palabra metamorfosis, que indica una transformación. Es la palabra que Pablo usa para hablar de los cristianos en el capítulo 12. Tenemos que ser transformados. Pero dice que Cristo cuando sube sufrió una transformación. Y básicamente lo que estaban haciendo es que Jesús estaba mostrando la gloria de Dios, su gloria a los discípulos. Ahora, quiero que veas esto. Este evento impactó tanto a Pedro y a Juan, posiblemente Jacobo, pero Jacobo no escribió como ellos. Pero si vas a Juan, ve el Evangelio de Juan, por favor. Al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Y Juan comienza su evangelio y en estos primeros 18 versículos que se llaman el prólogo, donde te cuenta toda la película, allí en el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y mira lo que dice entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dice, yo lo vi.
ese verbo, esa logos, se hizo carne, habitó entre nosotros, pero vimos su gloria. Pudimos ver su gloria. Y si vas a segunda de Pedro, Pedro de la misma manera fue impactado por este evento. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 16 dice: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Se fijan? No estamos hablando de historias inventadas. Estamos hablando de cosas que marcaron la vida de estos hombres. Juan y Pedro dijeron: nosotros lo vimos. Nosotros lo vimos. Jesús es lo que quería, ese era el propósito. Decíamos que Él quería que vieran su gloria, y de hecho a eso somos llamados, tú y yo también, y ahorita lo vamos a ver. Pero en el versículo del 1 al 4 nos muestra esta gloria. Vemos entonces que suben ellos y entonces Jesús se transfigura. Y dice el verso 3 que sus vestidos se vuelven blancos, dice resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que dice, ni siquiera con ace, ¿no? Dice, ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. Era literalmente, tiraban rayos, ¿no?, de luz. Y no sé si tú recuerdas la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando Jesús aparece. Dice que su rostro brilla como el sol, ¿recuerdas? Ojos como fuego, los vestidos blancos. De hecho, Lucas lo describe de esa manera también. Cuando tú lees la descripción de Lucas, dice que su rostro brilla, también es transformado. De tal manera que vemos que Jesús delante de ellos está brillando y ellos están viendo literalmente lo que está pasando. Ahora, no solamente eso, sino que en el verso 4 dice que mientras está Jesús resplandeciendo, en el verso 4 aparece Elías con Moisés que hablaba con Jesús. Es muy interesante este pasaje, porque primero se dieron cuenta de algo. Los discípulos se dieron cuenta que Jesús estaba de incógnito. Cuando lo vieron brillando, cuando vieron su ropa resplandeciente, se dieron cuenta de que Jesús era algo más que el hijo de José el carpintero. Se dieron cuenta de que este Jesús era mucho más de lo que ellos pensaban. Ahora, es interesante porque reconocieron a Moisés y a Elías. No sabemos exactamente cómo lo supieron, pero dice, Moisés y Elías estaban allí con él. De tal manera que se revela la gloria de Jesús, que es algo bien interesante. Muchas veces han leído Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que habla de la humillación del Hijo del Hombre. Algunos llaman a eso la kenosis, el vaciamiento de Dios. Y muchas personas piensan que Jesús, para venir a la tierra, dejó de ser Dios. Incluso nos tocó ver en alguna ocasión un predicador muy popular entre los jóvenes, que incluso ha venido aquí a Hermosillo, que él decía, te voy a decir un secreto, Jesús no era Dios. Y yo dije, pues eso sí era un secreto, porque la Biblia dice lo contrario, ¿no? Jesús es Dios. Jesús no se quitó su divinidad. Jesús tomó la humanidad y se la puso. ¿Sí me explico? Jesús se hizo menos agregándose algo. Jesús no se quitó su gloria. Jesús se vistió de carne. Jesús vino como hombre. Pero en ese monte Jesús se levanta la máscara y pueden ver la gloria del Hijo de Dios. ¿Sí me explico hasta aquí? Jesús en su humillación fue vestirse como hombre. Nunca dejó de ser Dios. Jesús es 100% humano y 100% divino. Jesús es Dios hombre y por eso dice puede mediar entre Dios y los hombres. Por eso Él es el único mediador, es el único camino, es nuestro único sacerdote. De tal manera que se mostró como es, pero también
al estar ahí Moisés y Elías estaban hablando con él. Marcos no nos dice que estaban hablando, pero si tú vas a Lucas, Lucas sí nos dice lo que estaban hablando. Dice allí en Lucas 9, verso 30, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Si tú tienes una Biblia que tenga ahí el lenguaje original, te vas a dar cuenta que la palabra allí que se usa es la misma palabra para éxodo, es su salida. Y esto es bien importante porque apuntan, ¿quién estaba allí? Jesús, ¿quién más? Moisés y Elías. Ahora, Moisés y Elías para los judíos eran rockstar, eran lo máximo. Tú sabes, uno fue el libertador del pueblo al que se le dio la ley, y el otro fue el profeta de fuego también, que cuando el pueblo de Israel estaba en el hoyo, él se levantó como caudillo para luchar contra la idolatría. Están ellos dos allí, pero está Jesús. Y los discípulos están viendo los tres y están alucinando. Pero quiero que veas algo. De hecho, hay muchas similitudes entre Jesús, lo que vivió Jesús y lo que vivió Moisés. ¿Te acuerdas en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, verso 1, Dios le dice a Moisés que suba al monte, que suba con 3 varones y van los 70 ancianos también? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? Ok, vamos a Éxodo 24, por favor. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Éxodo 24, verso 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dios llama a Moisés para que suba. Ok, si te vas al capítulo 34, Moisés tiene esa experiencia también, que sube al monte, habla con el Señor, pasa ya una buena cantidad de días, y cuando regresa en el verso 35, Éxodo 34, 35, dice: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Resplandecía, ¿se acuerdan? Ok, Moisés sube, está con el Señor, Moisés baja, está resplandeciente. Ok, Éxodo 24, regresa al 24, por favor. Mira en el 24:15. Sube Moisés, y ya que está arriba del monte, entonces una nube cubre el monte, y la gloria de Jehová reposa sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Es decir, sube y hay una nube, pero esa nube le habla a Moisés, ¿sí? En el verso 16. En el verso 16 llama el Señor a Moisés. Y si vas otra vez a Éxodo 34, te vas a dar cuenta que en el versículo 30, cuando ven Aarón, los hijos de Israel, que Moisés está brillando, todos tuvieron miedo de él. ¿Se parece? Sí, se parece mucho a lo que estaban experimentando acá. Y muchos ven esto, otra vez apuntando hacia el Antiguo Testamento, y ven a Jesús como, lo hemos dicho antes, Él es alguien mejor que Moisés, alguien más grande que Moisés, y estamos en un nuevo éxodo. Todos nosotros, su pueblo, estamos saliendo de este mundo, estamos pasando para estar con Él, para estar con el Señor. Pero más interesante aún, están ellos 3 hablando, y dice allí, si regresas a Marcos 8, que Pedro está allí viendo todo el espectáculo, y Pedro les dice allí en el verso 5, Jesús le dice: maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Moisés está allí y Pedro lo ve, y entonces Pedro dice: Moisés, Elías y el Señor Jesús brillando, ¿no? No lo ve todos los días esto. Y entonces Pedro dice: qué bueno que estemos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 carpitas aquí? ¿Quieres que te pongamos 3 palapas para quedarnos aquí? Pues se queden ustedes 3 también aquí con nosotros. Ahora acuérdate de algo, se acaba de despertar, ¿no? Si vas a Lucas, acuérdate, se despierta y ve a Jesús con los 3 ahí.
Entonces estaba entre dormido y que es Pedro, y entonces dice, Señor, esto está bien, qué bueno que estamos aquí, que estén los tres aquí también, y les quieren una carpa. Y Marcos nos dice la razón de las palabras de Pedro. Verso 6 dice, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. Pedro, nomás para no quedarse callado, ¿no? Cuando de repente que esta es una conversación y todos se callan y dices cualquier tontería porque nadie está hablando. Pedro se acaba de levantar, ve al Señor ahí hablando, y entonces dice, Señor, les ponemos una carpa a los tres. ¿Sabes? Esto refleja mucho de nuestro pensar como seres humanos. Continuamente malinterpretamos a Dios, continuamente entendemos mal, no captamos lo que Dios quiere transmitir. Y Pedro acaba de poner a Jesús al nivel de Elías y de Moisés. Qué bueno que están aquí los tres, les ponemos una carpita a cada uno para quedarnos aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Dice allí, en el verso 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él escuchen. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Te fijas? Está Pedro hablando y entonces la mano de Batman, ¿no? Sí. Cállate, ¿no? Dice, este es mi Hijo amado, a él escucha. ¿Sabes? Por eso tengo tanto conflicto yo cuando las personas en la iglesia se vuelven buscadores de señales y de palabras. Porque la Biblia enfatiza continuamente que la palabra definitiva, el mensaje final de Dios es Cristo. Si tú vas al libro de los Hebreos, al capítulo 1, nos hablan de que Dios ha hablado desde la antigüedad, pero que el día de hoy Él ha hablado por medio de Jesús. En Hebreos capítulo 1, el verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice que Él es el resplandor, dice el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios claramente nos ha dicho que el mensaje que tenemos que escuchar es el mensaje de Cristo. Así de que no tenemos necesidad de nuevas revelaciones. No tenemos necesidad de nuevas personas que vengan con una revelación distinta o con una palabra distinta. Cuando en este lugar decimos que queremos oír la voz de Dios, estamos hablando a través de su palabra y por su Espíritu Santo. No necesitamos nuevos mensajes. No necesitamos personas que hablen de parte de Dios, porque Jesús ya habló su mensaje definitivo. Y eso es a lo que estamos viendo aquí. Están los discípulos allí, está Moisés, está Elías y está Jesús. Y de repente esa nube los cubre y dice, este es mi Hijo amado, a él escúchalo a él. Y cuando voltean, solo está Jesús. Ya no está Moisés, ya no está el profeta Elías, solamente está Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes? Muchos ven esto como Jesús. Tú sabes que Jesús es el cumplimiento de la ley de los profetas. ¿Has escuchado eso? Toda la palabra de los profetas, toda la ley apunta a Cristo. Cristo es el mensaje final de parte de Dios. Y entonces no solamente ven la gloria de Dios, sino que ahora ya escuchan la voz del Padre. Escúchenlo a Él. ¿Qué sucede? Dice allí en el versículo 9, descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar los muertos. ¿Qué significa? Que no habían entendido todavía del todo. Jesús les dice, miren, no digan nada a nadie hasta que yo muera y resucite. Y los discípulos, ok. Y dice, y no dijeron, pero entre ellos decían, ¿qué significará que resucite de los muertos?
Y ellos iban cuestionando esto. Ahora, era natural. ¿Por qué? Porque ellos esperaban al Mesías. El Mesías, en su película, no tenía contemplada la muerte. Y ellos decían, ¿cómo es que va a morir si es el Mesías, si el reino todavía no está establecido del todo? Entonces, ¿qué va a pasar? Y entonces hacen una pregunta para sacarle la vuelta al punto. Y dice allí en el versículo 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Lo que los discípulos estaban diciendo es, ¿cómo es posible que tú te mueras y que venga el reino y si vas a resucitar y ya vimos a Elías aquí, ¿qué va a pasar? Y entonces le preguntan, ¿por qué dicen que tiene que venir primero Elías? Y Jesús le responde en el versículo 12, les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero, dice, ¿cómo está escrito que del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Es decir, Jesús le responde con otra pregunta. Dice, sí, está escrito que Elías va a venir, pero también está escrito que el siervo sufriente va a padecer. Entonces, díganme cómo van a amarrar eso. No sé si me explico. Jesús los está llevando a que vean que no hay una incompatibilidad entre el hecho de que el siervo de Dios, el Mesías, sufra, muera y resucite, y que venga y restaure todas las cosas. Y de hecho ellos hacían referencia, acompáñenme por favor a Malaquías. En el libro de Malaquías, el último profeta antes del Nuevo Testamento, en el capítulo 4, si lees desde el verso 1, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos, acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces ellos dicen, ok, los escribas dicen, porque Malaquías dice que primero tiene que venir Elías. Y Jesús le dice, bueno, pero también la escritura dice, Isaías 53, Salmo 22, que el siervo tiene que sufrir. No hay contradicción. Ellos decían, ¿cómo va a ser esto si ya está Moisés y Elías y él dice que tiene que resucitar? ¿Cómo va a estar? Y Jesús les dice, regresen a Marcos, capítulo 9, verso 13, dice, pero yo les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Te fijas? Dice, ¿sabes qué? En realidad esto ya vino. Ahora, ¿sabes a quién se refería, verdad? A Juan el Bautista. Elías ya vino. Y le fue como en feria. Ahora, ¿cuál era la advertencia de Malaquías? Yo voy a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos a los padres, y si no, ¿qué va a pasar? Va a venir maldición, voy a venir y voy a herir la tierra con maldición. ¿Qué es lo que va a pasar, familia? Eso. Elías vino y la gente no se arrepintió. Y lo que Jesús está diciendo, no hay contradicción. Yo sigo siendo el ungido, yo sigo siendo el Mesías, como está escrito, y también yo soy el siervo sufriente, el que está en Isaías 53, en Isaías 49, en Isaías 9, en el Salmo 22, y no hay contradicción. Este Hijo de Dios, este siervo sufriente, es el mismo Rey victorioso que ha conquistado y que va a regresar. ¿Por qué era importante que entendieran esto?
porque los discípulos estaban llamados a lo mismo. David nos decía la semana pasada que muchas veces no vemos este precio que implica el discipulado. Y muchas veces la iglesia al día de hoy pensamos solamente en las victorias. No, es que Dios lo vemos solamente como el guerrero. No sé cuántos de ustedes reciben memes. Particularmente a las mujeres les encanta esto. Mujeres guerreras, y ponen una doña con un chongo y una armadura y una espada acá, ¿no? Nos encantan esas figuras victoriosas, ¿no? Pero ¿cómo vence en Apocalipsis Cristo en este mundo? Como el cordero inmolado. Cristo es el león de Judá, pero vence como el cordero que dio su vida. Cristo dice, no hay contradicción entre este rey victorioso que estás esperando y este siervo sufriente que va a ir a la cruz y va a morir por los pecados, porque son la misma persona. Este siervo que fue humillado resucita en victoria y regresa como conquistador, pero vivió como cordero. Y esa fue la decepción de muchos. Así como le decían, oye, ¿y Elías? ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Que llame a Elías a ver si viene y lo rescata. ¿Por qué? Porque la idea de los hombres, como el día de hoy, sigue siendo la de alguien victorioso. La cruz sigue siendo locura como lo fue en aquel entonces. La humillación de Cristo, la muerte de Cristo, la vergüenza de Cristo no es compatible para la mayoría de las personas con un Salvador. Pero ¿sabes qué? La locura de la cruz es lo que salva. El hecho de que tú y yo creamos y confiemos en este Salvador que fue muerto pero que resucitó en victoria. ¿Qué sucedió? ¿Para qué sirvió este evento? ¿Para qué el Señor les permitió ver su gloria? Precisamente para revelarse como el Dios encarnado. Colosenses capítulo 2, verso 9, dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente la plenitud, todo de Dios, la plenitud de la deidad. Y mientras Él se revelaba como este Dios encarnado, los discípulos iban a ser animados también, iban a ser fortalecidos para obedecer este llamado radical de dar su vida por este Señor, por este Salvador. También a través de esto podemos ver que Jesús es la palabra definitiva, por encima de la ley y los profetas. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. No tienes que estar buscando nuevas revelaciones, amado. No necesitas más de lo que está escrito. Lo que el Señor nos ha dejado es más que suficiente. Martin Lloyd Jones, un famoso predicador inglés, y él dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres llegaran a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres llegáramos a ser hijos de Dios. Así de que este Jesús que padeció, este Jesús es Dios en un cuerpo, es el sacrificio final y es la gloria de Dios de la que habla Pablo en 2 de Corintios cuando dice: solamente cuando tú puedes ver en Cristo la gloria de Dios es que tú puedes encontrar la salvación. Solamente cuando puedes ver en Jesús más que un hombre, más que un político, más que un líder moral, cuando puedes ver que Él es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, es que tú puedes tener vida eterna. La pregunta es si tú lo vas a seguir. La pregunta es si tú ya viste su gloria, si tú ya, como dijo Pablo, si ya resplandeció en tu corazón esta luz para que puedas verle tal cual es, si tú ya puedes ver que Él es Cristo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Solamente cuando en tu corazón ha brillado la luz es que tú puedes ver que Él es Dios. ¿Ya lo viste? Y si ya lo viste, ¿lo vas a seguir? Y si lo vas a seguir confiando en Él. Y esas son las preguntas importantes para todo discípulo. ¿Estamos confiando en Él? ¿Le estamos siguiendo? ¿Creemos que Él es el Hijo de Dios? Los discípulos recibieron mucho ánimo a través de esto. Pero, como te dije, para la mayoría de ellos les costó la vida.
A ti y a mí no hemos llegado a ese precio, pero la base es la misma. Tú y yo no podemos confiar en este Salvador si no hemos visto que es Dios. Él es Dios, 100% humano, 100% divino.